¿Qué pasaría si la imagen del Dios único que predomina en nuestras principales religiones fuera una simplificación de algo mucho más complejo? Mientras miramos al cielo buscando una sola entidad suprema. ¿Y si estuviéramos ignorando una verdad más antigua, donde lo divino es en realidad un consejo cósmico, una asamblea de inteligencias que gobierna el universo por consenso? Los antiguos textos quizás intentaron decirnos algo que hemos estado malinterpretando durante milenios. Cierra los ojos e imagina un salón circular de proporciones imposibles, suspendido entre las estrellas. Una cúpula de luz iridiscente se extiende sobre 12 tronos dispuestos en círculo perfecto. Cada asiento emite su propia frecuencia lumínica, y en ellos, formas que oscilan entre materia y energía pura deliberan en un lenguaje que hace vibrar la estructura misma del cosmos. No son dioses como los imaginamos, sino inteligencias primordiales, cada una representando un aspecto fundamental de la existencia. El universo entero resuena con sus decisiones, como un instrumento finamente afinado. Las grandes religiones monoteístas que dominan nuestro mundo, cristianismo, islam, judaísmo, comparten la creencia en un Dios único y todopoderoso. Esta concepción ha moldeado la civilización occidental durante milenios. Sin embargo, antes del monoteísmo, prácticamente todas las culturas antiguas profesaban sistemas politeístas complejos. Desde los panteones egipcio, griego y nórdico, hasta los dioses mesoamericanos y las deidades hindúes, la humanidad ha conceptualizado lo divino como múltiple, diverso y especializado. Los textos sumerios, considerados la escritura más antigua de la humanidad, hablan claramente de los Anunnaki, un consejo de deidades que tomaban decisiones colectivas. En el antiguo Egipto, la Eníada de Heliópolis representaba a 9 dioses primordiales que gobernaban diferentes aspectos de la realidad. Incluso en la Biblia hebrea, aparecen misteriosas referencias plurales como hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza o el término Elohim, gramaticalmente plural. Sin embargo, algo extraño ocurre cuando estudiamos minuciosamente estos textos antiguos. El monoteísmo que creemos tan definido comienza a desdibujarse. En el libro de Job, uno de los más antiguos de la Biblia, aparece un misterioso consejo divino donde Yahvé consulta con otros seres celestiales. Los textos de Ugarit, contemporáneos a los primeros escritos bíblicos, describen a él, el Dios supremo cananeo, presidiendo un consejo de dioses menores que votan y toman decisiones. La famosa frase «no tendrás dioses ajenos delante de mí» del Decálogo no niega la existencia de otros dioses, sino que prohíbe su adoración. ¿Por qué esta ambigüedad? ¿Por qué los primeros textos monoteístas contienen tantas referencias a pluralidades divinas? ¿Y si el verdadero mensaje hubiera sido distorsionado con el tiempo? Los arqueólogos han descubierto en Göbekli Turquía, un complejo ceremonial que data de hace 12,000 años, mucho antes que las pirámides egipcias. Sus enormes pilares en forma de T están dispuestos en círculos perfectos, como asientos de una asamblea cósmica. Cada pilar muestra tallas diferentes, como si representaran entidades distintas reunidas en consejo. ¿Podría ser la representación más antigua de una asamblea divina? En la antigua Mesopotamia, las tablillas cuneiformes describen al dios Anu presidiendo el consejo de los Anunnaki en la sala del trono celestial. Estos textos, escritos 4,000 años antes que los evangelios, describen con sorprendente detalle cómo estas inteligencias debatían y votaban antes de tomar decisiones que afectarían a la humanidad. ¿Y si estas no fueran meras metáforas, sino intentos de describir una realidad cósmica más compleja? Los textos gnósticos, descubiertos en Nag Hammadi en 1945, hablan de los arcontes, entidades cósmicas que gobiernan diferentes aspectos de la realidad. El demiurgo, creador del mundo físico, no es la divinidad suprema sino un administrador subordinado a poderes más elevados. ¿Por qué estos textos, considerados heréticos, fueron tan sistemáticamente destruidos? ¿Qué verdad intentaban preservar que resultaba tan amenazante? La física cuántica moderna ha revelado que la realidad a nivel subatómico funciona como un consenso probabilístico, no como un sistema determinista. El principio de superposición sugiere que múltiples estados pueden coexistir hasta que una decisión los colapsa en una realidad concreta. ¿No se parece esto, metafóricamente, a un consejo de inteligencias deliberando antes de manifestar un aspecto de la realidad? ¿Podría la estructura misma del cosmos reflejar esta pluralidad en su funcionamiento más básico?
¿Y si el verdadero Dios no fuera único, sino una asamblea de inteligencias primordiales que gobiernan distintos aspectos de la realidad por consenso? Imagina una conciencia cósmica fragmentada en múltiples entidades interdependientes, cada una representando un principio universal: tiempo, espacio, materia, energía, vida, muerte, orden, caos. No dioses antropomórficos, sino inteligencias fundamentales cuya interacción genera la sinfonía del cosmos. El monoteísmo sería entonces una simplificación necesaria para mentes humanas incapaces de comprender la verdadera complejidad de lo divino. Esta perspectiva transformaría nuestra comprensión de la espiritualidad humana. Las distintas religiones no serían contradictorias, sino perspectivas parciales de una verdad multifacética. Cada tradición habría captado aspectos diferentes de esta asamblea cósmica, como ciegos describiendo partes distintas del mismo elefante. Nuestros conflictos religiosos perderían sentido. ¿Cómo podríamos luchar por cuál Dios es verdadero, si todos son fragmentos de una realidad divina más compleja? La tolerancia religiosa no sería una concesión, sino un reconocimiento de nuestra limitada capacidad para comprender lo trascendente. Esta visión también reconciliaría ciencia y espiritualidad. Un universo gobernado por múltiples principios fundamentales interconectados se asemeja notablemente a cómo la física moderna describe las fuerzas fundamentales que mantienen unido el cosmos. La matemática, con sus múltiples sistemas axiomáticos que describen diferentes aspectos de la realidad, podría ser nuestro mejor lenguaje para aproximarnos a esta asamblea divina. Sin embargo, esta perspectiva también nos enfrenta a nuestra insignificancia cósmica. Si lo divino es una asamblea de inteligencias universales, ¿qué lugar ocupamos los humanos en sus deliberaciones? ¿Somos una nota menor en su sinfonía, o quizás un experimento en desarrollo? Mientras las estrellas trazan sus lentos arcos en el cielo nocturno, contempla por un momento esta posibilidad. Las antiguas culturas, desde Sumeria hasta los mayas, desde Egipto hasta la India, intentaron capturar esta verdad en sus complejos panteones. El monoteísmo, quizás, fue un intento de simplificar lo incomprensible para hacerlo accesible. En el silencio de la noche, cuando tu mente se desliza hacia el sueño, permite que esta idea resuene como un eco lejano. Las grandes catedrales, las mezquitas y los templos, con sus espacios que invitan a la contemplación, podrían ser intentos de recrear esa sala del consejo cósmico. Y nosotros, en nuestros momentos de mayor lucidez espiritual, tal vez estemos captando fragmentos de esa conversación eterna entre las inteligencias que tejen la realidad. ¿Y si cada vez que miramos al cielo estrellado estuviéramos contemplando, sin saberlo, el salón de deliberaciones donde se decide nuestro destino cósmico? Cuéntanos tu respuesta en los comentarios y comparte desde qué rincón del universo nos escuchas esta noche. Cierra los ojos por un instante. Siente como el aire que te rodea se vuelve denso, casi palpable, como si cada molécula contuviera un secreto ancestral. Imagina un espacio que desafía las leyes de la física conocida, un salón suspendido en el vacío entre galaxias, donde el silencio no es ausencia de sonido, sino una presencia que llena todo con una gravedad intangible. La temperatura es extrañamente templada, ni frío ni calor, pero con una vibración sutil que recorre la piel como el tacto leve de una brisa que nunca termina. En este espacio, una enorme cúpula de luz iridiscente se extiende como un manto infinito. Su brillo cambia sutilmente, con tonos que recuerdan al plumaje de un quetzal bajo el sol matutino. 12 tronos, dispuestos en círculo perfecto, emergen del suelo como columnas vivas, cada uno emitiendo una frecuencia lumínica única, que varía desde un azul profundo hasta un dorado cálido. La superficie de los asientos no es piedra sólida ni metal, sino una materia fluctuante, como si fueran hechos de energía condensada, vibrante y mutable al tacto. Alrededor, el sonido no se manifiesta como voces o ruidos, sino como una resonancia armónica, una melodía que podría compararse con el murmullo de un mercado antiguo en Oaxaca en plena faena, donde miles de sonidos se entrelazan creando un todo que no es ruido sino comunicación invisible. Cada vibración parece afectar la estructura misma del cosmos, haciendo que las estrellas distantes titilen con mayor intensidad, como si respondieran a esa deliberación eterna. ¿Nuestros instrumentos modernos podrían siquiera captar algo así? ¿Cómo medir una frecuencia que no es sonido, o una vibración que no es energía convencional? Esta escena, aunque imaginaria,
Se basan algunos indicios arqueológicos y literarios que sugieren la existencia de... Las tallas en cada pilar muestran figuras variadas, animales, símbolos, formas que parecen representar distintas entidades o fuerzas. ¿Podría ese lugar ser una representación física de esta asamblea cósmica? Un tablero donde las inteligencias primordiales se reúnen para deliberar sobre el destino del universo. El olor en este salón imaginado es difícil de describir, pero podríamos pensar en la mezcla de incienso y tierra mojada después de la lluvia, ese aroma ancestral que conecta lo divino con lo terrenal. Así como en los templos mesoamericanos, donde las ceremonias buscaban unir el cielo con la tierra a través del humo y la luz del fuego. Esa sensación de conexión íntima entre lo intangible y lo material se percibe en cada rincón de esta asamblea. Pero más allá de la belleza y serenidad, hay un leve murmullo de misterio, una pregunta que vibra en el aire. ¿Qué lenguaje usan estas inteligencias para comunicarse? No es una lengua humana, ni siquiera un código sonoro reconocible. Podría ser un intercambio de frecuencias, un flujo de información que atraviesa dimensiones y tiempos, una deliberación cuyas reglas escapan a cualquier lógica humana. ¿Cómo podríamos comprender algo así? ¿Nuestra mente está preparada para captar esos matices? Antes de continuar, agradecemos a quienes nos acompañan en este viaje. Este canal está en sus primeras etapas y cada suscripción nos ayuda a llegar a los primeros 1000 seguidores. Si este tema despierta tu curiosidad, te invitamos a suscribirte y dejar un me gusta. Así, juntos, podemos seguir explorando estas preguntas que desafían nuestra comprensión. Redamando. En este espacio, la luz no solo ilumina, sino que también actúa como lenguaje. Cada frecuencia emitida por un trono parece entrelazarse con las demás, creando un tejido lumínico que se mueve y se transforma, como si la propia realidad estuviera siendo tejida y desteñida en tiempo real. Este fenómeno recuerda a las tradiciones indígenas mexicanas, donde la luz y el color no son meros elementos visuales, sino portadores de significados espirituales profundos. El juego de luces podría ser un espejo de la interacción misma entre estas inteligencias, un diálogo visual que guía el orden del cosmos. Las sensaciones táctiles en este lugar imaginado son igualmente complejas. La superficie de los tronos, aunque sólida a la vista, parece tener la textura de un cristal pulido pero cálido, o quizá como el suave tacto del papel amate, que la cultura mexica servía para registrar historias y rituales sagrados. Esta mezcla de firmeza y fluidez sugiere que estas inteligencias no están confinadas a formas concretas, sino que existen en un estado intermedio entre la materia y la energía, lo tangible y lo intangible. Sin embargo, pese a la solemnidad y el esplendor, la escena guarda un enigma profundo. ¿Por qué la historia humana ha olvidado, o quizás ha simplificado, este consejo plural? ¿Fue la idea de una divinidad múltiple demasiado compleja o peligrosa para las primeras civilizaciones? ¿O quizás la memoria se perdió durante los ciclos de destrucción y reconstrucción de las culturas? El silencio que reina aquí es, a la vez, un vacío y un puente. Un vacío para nosotros, que no podemos acceder directamente a ese nivel de realidad, y un puente hacia una comprensión más amplia si logramos descifrar sus códigos. Es un silencio espeso, como el que se siente en una biblioteca cerrada después del horario, donde las palabras dormitan pero el conocimiento permanece latente, esperando ser despertado. Y mientras imaginamos este espacio, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué tipo de instrumentos, si es que existen, podrían captar una señal, una vibración, una huella de esta asamblea cósmica? ¿Existen métodos científicos o tecnológicos, quizá en la física cuántica o en alguna rama inexplorada, capaces de detectar esta red de inteligencias? ¿O estamos destinados a solo imaginar, a través de tradiciones y símbolos, lo que nunca podremos tocar? Quizá la respuesta está en los indicios que la historia ha dejado escondidos entre mitos y textos sagrados, en las inscripciones olvidadas de una piedra, o en la vibración sutil de una palabra antigua. El misterio permanece abierto, invitándonos a seguir explorando con ojos nuevos, atentos a lo invisible y lo inaudible. Haznos saber si quieres seguir descubriendo estos secretos. Y recuerda, cada suscripción y like es un paso más hacia la verdad compartida. Sigamos juntos este camino. Entonces, ¿qué es lo que realmente ocurre en ese círculo de luz entre las estrellas? ¿Quiénes son estas inteligencias y cómo influyen en nuestro destino? ¿Podríamos nosotros, en algún momento, formar parte de esa asamblea silenciosa?
Las grandes religiones monoteístas que han moldeado la identidad cultural y espiritual de gran parte del mundo, entre ellas el cristianismo, el islam y el judaísmo, se sustentan en la idea de un Dios único, omnipotente y absoluto. Esta concepción ha sido un pilar inquebrantable, guiando no solo la fe, sino también la ética, la política y las estructuras sociales durante milenios. Sin embargo, si miramos con detenimiento la historia antigua, comenzamos a descubrir que esta imagen no surgió ex nihilo, no apareció de la nada, sino que es el resultado de un proceso de transformación y reinterpretación que, quizá, ha simplificado una realidad mucho más compleja y rica. Antes del monoteísmo, la humanidad se relacionaba con lo divino a través de sistemas politeístas. Estos no eran meras mitologías fantásticas, sino mapas simbólicos y sociales que reflejaban la multiplicidad de fuerzas y aspectos que los pueblos percibían en el mundo natural y en su experiencia vital. En las civilizaciones del Mediterráneo, el Egipto faraónico desplegaba un elaborado panteón donde cada dios tenía su dominio. Ra era el sol, Osiris la muerte y la resurrección, Isis la magia y la maternidad. En Grecia, los dioses olímpicos personificaban desde el amor hasta la guerra, y en el norte, los nórdicos concebían a Odín, Thor y Freyja como reflejos de fuerzas naturales y espirituales en un universo vibrante y plural. Mucho más cerca de nosotros, en el corazón de Mesoamérica, las culturas maya, mexica y zapoteca tenían sus propios panteones complejos, llenos de deidades con roles bien definidos, como Quetzalcóatl, Tlaloc y Tezcatlipoca, que representaban elementos tan diversos como el viento, la lluvia o la oscuridad. Cada dios tenía su espacio, su culto, su historia. Esta diversidad no solo era espiritual, sino que también estructuraba la sociedad y el calendario agrícola, entrelazando lo sagrado con lo cotidiano. Pero este esquema de multiplicidad no es exclusivo de las grandes civilizaciones reconocidas. En la antigüedad mesopotámica, la que muchos llaman la cuna de la civilización, tenemos testigos escritos de una idea sorprendentemente cercana a la hipótesis que exploramos, la existencia de un consejo divino. Los textos sumerios, que datan de aproximadamente 3500 a.C., hablan de los Anunnaki, un grupo de dioses que se reunían para deliberar y decidir el destino de la humanidad y del cosmos entero. Estos relatos nos muestran un universo donde la autoridad divina no era un poder monolítico e indiscutible, sino un sistema de gobernanza complejo, con debates, acuerdos y desacuerdos. Esta concepción nos recuerda, curiosamente, a las estructuras humanas de gobierno como un consejo de sabios o un parlamento, donde diferentes voces participan en la toma de decisiones. Tal analogía puede parecer moderna, pero nos ayuda a imaginar cómo las antiguas civilizaciones pudieron haber visionado el orden cósmico como un entramado de inteligencias interdependientes. Incluso en el texto fundamental del judaísmo, la Biblia hebrea, encontramos vestigios que desafían la narrativa monoteísta estricta. Por ejemplo, el término Elohim, que en hebreo es gramaticalmente plural, se usa para referirse a Dios en muchas partes del Antiguo Testamento. ¿Qué significa que el texto hable de Elohim, en plural, para un Dios que se presenta como único? Más aún, en Génesis 1:26, aparece una frase enigmática: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La forma verbal plural en este pasaje ha desconcertado a teólogos y eruditos por siglos, y algunos sugieren que implica la presencia de una pluralidad de voces o entidades en la creación. ¿Podría ser que las primeras tradiciones monoteístas en realidad conservaran ecos de una creencia anterior en un consejo divino? ¿O estas expresiones plurales son simplemente un recurso literario o una forma de majestad? La ambigüedad está ahí, persistente y sugerente. Al profundizar en el libro de Job, uno de los textos más antiguos y enigmáticos de la Biblia, se encuentra una escena donde Yahvé no actúa solo, sino que consulta con un consejo divino compuesto por otros seres celestiales, denominados a veces como hijos de Dios. Esta imagen es más cercana a un foro de debate que a la voz monológica de un Dios absoluto. ¿Qué significado tiene este consejo? ¿Cómo interpretarlo en el contexto de un sistema religioso que, posteriormente, se consolidaría como monoteísta? Los textos de Ugarit, descubiertos en el siglo XX en el actual territorio sirio, aportan una pieza clave en este rompecabezas. Ugarit, una ciudad portuaria próspera alrededor del 1300 a.C., nos legó tablillas donde se describe a él, el dios supremo cananeo, como presidente de un consejo de dioses menores que deliberan y toman decisiones conjuntas.
Estos textos contemporáneos a los primeros escritos bíblicos podrían revelar un trasfondo religioso compartido en el cercano Oriente, donde la idea de una asamblea divina. Este descubrimiento nos invita a preguntarnos, ¿qué ocurrió para que esta imagen plural del divino fuera desplazada por la noción de un solo Dios absoluto? ¿Fue una evolución natural de la fe, una reforma teológica o una imposición política? ¿Qué intereses y circunstancias culturales influyeron en esta transición? La frase del Decálogo "no tendrás dioses ajenos delante de mí" podría interpretarse bajo una nueva luz si consideramos este contexto. Más que negar la existencia de otros dioses, podría ser un mandato para la exclusividad en el culto y la lealtad, una forma de consolidar la identidad religiosa y social en tiempos de crisis o consolidación política. No es posible que el monoteísmo surgiera como una simplificación y centralización de creencias previas para unificar a un pueblo. Este proceso de monoteización no es exclusivo del antiguo Israel. En distintas culturas, como la egipcia con el reinado de Akenatón y su culto al dios Atón, o en el zoroastrismo iraní, se observa un movimiento hacia la concentración de la divinidad en una figura central, acompañado de la disminución o reinterpretación de otras deidades. Estas transformaciones no solo tienen consecuencias espirituales, sino también políticas y sociales profundas. Al reflexionar sobre estas complejidades, nos damos cuenta de que la idea de un Dios único, tal como la conocemos hoy, es un producto histórico, una construcción que pudo haber borrado o simplificado capas mucho más ricas y multifacéticas de la experiencia humana con lo divino. ¿Cómo, entonces, podemos recuperar o siquiera acercarnos a esa concepción más antigua? ¿Qué método arqueológico, lingüístico o antropológico podría ayudarnos a desentrañar estas capas? ¿Dónde buscaríamos los vestigios de esta asamblea divina que parece deslizarse entre los pliegues de la historia? Imaginemos por un momento que la imagen del Dios único es una pantalla que oculta un entramado complejo. ¿Qué herramientas tendríamos para penetrar esa pantalla? ¿Podría ser la comparación entre tradiciones, el análisis lingüístico profundo o el estudio de sitios arqueológicos una forma efectiva de acercarnos a la verdad? ¿O la propia naturaleza fragmentaria de los vestigios nos condena a la incertidumbre perpetua? Y mientras consideramos estos enigmas, no podemos evitar sentir una mezcla de fascinación y desasosiego. ¿Qué significa para nuestra identidad cultural y espiritual descubrir que aquello en lo que creemos como absoluto podría ser solo una parte de un conjunto mayor? ¿Cómo impacta en nuestra percepción del universo y de nuestro lugar en él? El misterio sigue abierto. ¿Qué testimonios aún desconocidos aguardan bajo capas de tierra, polvo y tiempo? ¿Qué secretos guardan las palabras antiguas, cuyos significados se han perdido o transformado? ¿Podremos algún día escuchar, con claridad, las deliberaciones de esa asamblea de inteligencias primordiales? Sigamos adelante, atentos a las huellas que nos deja la historia, explorando con mente abierta y espíritu inquisitivo. En la siguiente etapa, nos acercaremos a los vestigios arqueológicos que podrían sostener esta hipótesis y a las preguntas que plantean para la ciencia y la espiritualidad. ¿Dónde buscaríamos pruebas concretas de una asamblea divina en el pasado remoto? ¿Qué mediríamos para confirmar que estas inteligencias fueron más que un mito? Antes de sumergirnos en la complejidad de las ideas antiguas sobre lo divino, es esencial entender el contexto real que rodea a estas creencias y cómo han evolucionado a lo largo del tiempo. Al hacerlo, podemos discernir entre lo que es históricamente verificable y lo que permanece en el terreno de la especulación, del mito o del simbolismo, sin perder la sensación de misterio que nos invita a seguir explorando. Las grandes religiones monoteístas cristianismo, islam y judaísmo, que hoy dominan el panorama espiritual de gran parte del mundo, surgieron en contextos históricos muy específicos. El judaísmo, por ejemplo, se consolidó durante el primer milenio antes de Cristo en la región del Levante, donde las constantes interacciones con otras culturas del cercano Oriente influenciaron profundamente sus narrativas religiosas. De este modo, aunque el monoteísmo parece hoy una noción clara y definida, no siempre fue así. El dato aceptado por la mayoría de los historiadores es que el monoteísmo es un fenómeno relativamente tardío, que empezó a destacar entre otros sistemas religiosos principalmente politeístas. Es decir, para la mayoría de las sociedades antiguas, la idea de un solo Dios era ajena o secundaria. En Egipto, por ejemplo, el panteón estaba compuesto por decenas de dioses con roles específicos, que se mezclaban en mitos y rituales. La Eneada de Heliópolis, un grupo de 9 divinidades primordiales,
simbolizaba el orden del cosmos y la creación, con cada dios asociado a un elemento o principio fundamental. En la cultura mesopotámica, ampliamente estudiada gracias a la riqueza de sus archivos arqueológicos, se confirma la existencia de múltiples deidades que conformaban un sistema complejo. Los sumerios, en particular, dejaron centenares de tablillas en escritura cuneiforme que narran historias sobre los Anunnaki, una asamblea de dioses que se reunían para tomar decisiones importantes. Estos textos datan de aproximadamente 3500 a.C., un tiempo en que la escritura apenas comenzaba y la civilización humana daba sus primeros pasos organizados. El simbolismo y la estructura de estos relatos reflejan un universo donde el poder no era absoluto ni personal, sino distribuido y negociado. Los Anunnaki tenían roles distintos, algunos controlaban el cielo, otros la tierra o el inframundo, y su interacción recordaba a un parlamento. En la sala del trono celestial se describen procesos de deliberación que incluyen votos y consensos. Este tipo de gobierno divino plural contrasta con la idea posterior de un Dios único y todopoderoso. Pero, ¿qué pasa con la Biblia hebrea? ¿No es acaso el libro sagrado del monoteísmo? Aquí encontramos una de las pistas más intrigantes. La palabra Elohim, utilizada para referirse a Dios, es gramaticalmente plural en hebreo, aunque generalmente se interpreta en singular. Más aún, en Génesis 1:26, el texto dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El plural hagamos ha generado debates durante siglos. Algunos expertos sugieren que podría reflejar vestigios de antiguas creencias politeístas o la presencia de una asamblea divina. Esta ambigüedad no termina ahí. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos del canon bíblico, se menciona a Yahvé consultando con un consejo divino, un grupo de seres celestiales que participan en la deliberación sobre el destino humano. Esta escena parece desdibujar los límites rígidos del monoteísmo y revela ecos de una cosmología más plural o compleja. En paralelo, en Ugarit, una ciudad-estado del siglo XIV a.C. en la costa mediterránea, se encontraron textos que describen al dios El, considerado supremo, presidiendo un consejo de deidades menores. Estos documentos, escritos en un alfabeto proto-cananeo, muestran que la idea de un consejo de dioses no solo era común, sino que se mantenía viva en la región y época de la formación de las primeras ideas monoteístas. ¿Fue acaso este consejo divino un concepto compartido que luego fue reinterpretado? Estas evidencias sugieren que el monoteísmo, tal como se entiende hoy, podría haber evolucionado desde una matriz religiosa donde la pluralidad de inteligencias divinas era aceptada y quizá central. La frase del Decálogo, «No tendrás dioses ajenos delante de mí», puede interpretarse entonces no como una negación absoluta de otros dioses, sino como un reclamo de exclusividad en el culto para fortalecer la identidad social y política, una estrategia para unificar a un pueblo en un contexto de tensiones y conquistas. Esta interpretación abre preguntas inquietantes. ¿Cuánto sabemos realmente sobre la diversidad religiosa de esa época? ¿Y si el monoteísmo fue, en cierta medida, una respuesta pragmática a circunstancias históricas y políticas más que una revelación espiritual pura? ¿Estamos ante una reinterpretación o una distorsión intencional o no de una realidad más plural y compleja? El misterio se profundiza si consideramos ejemplos de otros pueblos que experimentaron procesos similares. En Egipto, el faraón Akenatón impuso un monoteísmo alrededor del 1350 a.C., en honor al disco solar Atón, desplazando temporalmente al panteón tradicional. Esta revolución religiosa duró poco, pero evidencia que la concentración en un dios supremo era un fenómeno que podía emerger por razones políticas y sociales. En Persia, el zoroastrismo enfatizó una dualidad entre el bien y el mal, reflejando un sistema menos policéntrico pero aún complejo. Si la historia muestra que la idea de un dios único ha sido moldeada, influenciada y transformada, ¿podríamos estar perdiendo información crucial sobre cómo la humanidad ha concebido lo divino? ¿Es posible que la imagen actual sea una simplificación conveniente para entender un cosmos que originalmente se veía como un diálogo entre múltiples inteligencias? Para responder estas preguntas debemos también mirar la arqueología más allá de los textos. Göbekli Tepe, en Turquía, es uno de los sitios ceremoniales más antiguos descubiertos, fechado en torno a 10,000 AC, anterior a la invención de la escritura. Este complejo está formado por círculos concéntricos de pilares en forma de T, decorados con relieves de animales y símbolos.
La disposición y el arte sugieren un espacio dedicado a encuentros rituales o sociales con un significado profundo, posiblemente religiosos. Los arqueólogos interpretan Göbekli Tepe como ¿podría este lugar ser el vestigio material más antiguo de una asamblea divina? ¿Una representación física de la hipótesis que exploramos? Pero esta idea choca con limitaciones evidentes. La ausencia de textos o inscripciones explicativas hace que las interpretaciones se basen en conjeturas, en la comparación con otras culturas posteriores. ¿Cómo podemos afirmar con certeza que esos pilares representaban inteligencias múltiples y no, por ejemplo, guardianes simbólicos o incluso elementos de un calendario ritual? La arqueología enfrenta el ruido del tiempo, la erosión de la memoria y la ausencia de documentos que expliquen intenciones y creencias. Y si la historia que recordamos no es toda la historia, ¿qué otras pruebas podrían estar ocultas bajo capas de tierra o en fragmentos olvidados? Este contraste entre hechos y misterios es la base para profundizar en el tema. La evidencia textual, arqueológica y lingüística apunta hacia una realidad más compleja que la narrativa monoteísta unívoca. Pero la fragmentación, la pérdida de documentos y la dificultad para interpretar símbolos antiguos generan un silencio que invita a la especulación. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta hipótesis? ¿Existen métodos científicos que puedan ir más allá de la interpretación textual y artística para revelar rastros de esta asamblea cósmica? Estas preguntas serán el motor que nos guíe en la próxima etapa de esta investigación, donde exploraremos las evidencias materiales y sus posibles implicaciones. ¿Podría la física moderna ayudar a desentrañar este misterio? ¿O el pasado se mantiene cerrado, guardando sus secretos con celo? Mientras tanto, quedamos con la inquietud. ¿Y si la imagen simplificada del Dios único que nos han transmitido es solo una sombra de una verdad mucho más vasta y plural? ¿Qué significado tendría esto para nuestra historia y para nuestra fe? El eco de esta pregunta resuena en cada rincón de lo que conocemos, desafiándonos a mirar más allá de lo evidente, a escuchar el murmullo sutil que se esconde entre las palabras antiguas y las piedras milenarias. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a seguir? Al adentrarnos en el análisis minucioso de los textos antiguos que hablan sobre lo divino, comenzamos a notar una fisura inesperada en lo que creíamos un monoteísmo cristalino y absoluto. Esta ruptura no surge de simples contradicciones superficiales, sino de detalles que, al ser observados con detenimiento, abren una puerta hacia una interpretación mucho más compleja y desconcertante. Comencemos por el libro de Job, uno de los más antiguos y enigmáticos del canon bíblico hebreo. En sus páginas se describe un escenario peculiar. Yahvé no aparece como una entidad solitaria, todopoderosa y monárquica. Más bien, se representa una especie de reunión en la que participa un consejo divino integrado por otros seres celestiales, a veces denominados hijos de Dios o ángeles. Aquí, Yahvé no decide unilateralmente, sino que consulta con este grupo antes de intervenir en el destino humano. Esta imagen, más cercana a un foro de debate que a la voz monológica de un Dios absoluto, desconcierta a muchos estudiosos. ¿Podría tratarse de un vestigio cultural de un politeísmo residual? ¿O acaso de un simbolismo que intenta reflejar la complejidad de las fuerzas que operan en el mundo? La escena sugiere que la autoridad divina no es un poder indivisible, sino un sistema deliberativo donde varias inteligencias participan. Sin embargo, es importante reconocer las limitaciones del texto. El lenguaje poético y alegórico del libro de Job dificulta interpretaciones definitivas. Además, su antigüedad y contexto cultural podrían implicar que estas referencias a un consejo son metáforas, o bien tradiciones compartidas de una época en que las líneas entre monoteísmo y politeísmo aún no estaban cristalizadas. Por lo tanto, aunque esta imagen inquieta, no prueba de manera concluyente una pluralidad divina. Más allá de Job, en la región del antiguo Levante, los textos encontrados en Ugarit, una ciudad-estado fenicia que floreció alrededor del siglo XIV a.C., arrojan luz sobre esta problemática. Las tablillas ugaríticas, escritas en un alfabeto proto-cananeo, describen un sistema religioso donde él, el Dios Supremo, preside un consejo de dioses menores. Estos dioses votan y deliberan, tomando decisiones de manera colectiva. Este modelo se asemeja a la estructura política de las asambleas humanas, pero aplicado al ámbito divino. La descripción de él y su consejo no es una anécdota aislada, sino un reflejo de una cosmovisión compartida en el cercano Oriente Antiguo. Esto plantea una pregunta fundamental.
¿Cómo se compatibiliza esta evidencia con la idea de un Dios único e indivisible? Algunos estudiosos sugieren que estas referencias no son más que ecos ancestrales de un politeísmo superado, o que representan la jerarquía de ángeles y seres celestiales bajo un único Dios supremo. Desde esta óptica, Él sería un Dios supremo, y los otros serían subordinados, no iguales. Sin embargo, esta explicación no elimina la contradicción de fondo. La pluralidad divina está indicativamente presente en los textos más antiguos, incluso en aquellos que luego se interpretarían dentro de un marco monoteísta. La famosa frase del Decálogo, "No tendrás dioses ajenos delante de mí", suele ser entendida como una negación tajante de cualquier otra divinidad. No obstante, algunos expertos en exégesis bíblica argumentan que esta afirmación no niega la existencia de otros dioses, sino que prohíbe su adoración y culto por parte del pueblo elegido. En otras palabras, el mandato busca imponer exclusividad religiosa, pero reconoce implícitamente que otras entidades divinas existen. Este matiz es fundamental para comprender la evolución de la teología monoteísta. La prohibición de adorar a otros dioses podría haber sido una estrategia sociopolítica para consolidar la identidad y unidad del pueblo, en un contexto de competencia religiosa y cultural con otros pueblos politeístas. Así, la ambigüedad del texto reflejaría un proceso de transición y conflicto más que una doctrina clara y definitiva. Esta interpretación abre una brecha que invita a imaginar un escenario distinto al que se nos ha enseñado. Y si, detrás de esta aparente contradicción, se ocultara una verdad más profunda sobre la naturaleza de lo divino, ¿podría existir una asamblea de inteligencias similares a las descritas en Ugarit y en los textos sumerios, que con el tiempo fue presentada como un Dios único para facilitar la comprensión humana? Para explorar esta posibilidad, es necesario precisar las limitaciones de nuestras fuentes. Los textos antiguos, en su mayoría, no son documentos históricos en sentido moderno, sino compilaciones que mezclan mito, religión y política. La erosión del tiempo, las traducciones y las interpretaciones pueden haber modificado su sentido original. Además, la ausencia de testimonios escritos anteriores limita nuestro acceso a la verdad histórica. Un caso especialmente intrigante ocurre con la palabra Elohim en hebreo. Gramaticalmente, es un plural, pero se usa la Biblia para referirse a Dios en singular. La palabra podría traducirse literalmente como dioses o poderes, pero su uso singular ha llevado a una interpretación tradicional estrictamente monoteísta. Este fenómeno lingüístico genera preguntas significativas. ¿Podría Elohim reflejar un vestigio de una antigua tradición de pluralidad divina? ¿O es simplemente un plural de majestad, una forma literaria para enfatizar la grandeza? Los estudiosos no llegan a un consenso definitivo, y esta ambigüedad alimenta la hipótesis de una asamblea divina preexistente al monoteísmo. En términos sensoriales, es como si al escuchar un coro, percibiéramos una voz única, pero al examinar con atención, descubrimos múltiples voces que se entrelazan. Estamos ante una interpretación incompleta o reduccionista de la experiencia espiritual de la antigüedad. Otro elemento que añade complejidad son las discrepancias en los relatos sobre la creación y la interacción divina en los textos antiguos. Por ejemplo, la cosmovisión cananea y ugarítica incluye no solo a él y sus dioses, sino también a Baal, Yam y Mot, deidades que representan fuerzas naturales antagonistas y que participan activamente en conflictos y negociaciones. Estos relatos presentan la divinidad como un sistema dinámico y plural, en el que las tensiones y acuerdos entre entidades generan el orden cósmico. La idea de un único Dios todopoderoso que lo gobierna todo sin contestación parece ausente o secundaria. Un análisis comparativo entre estas narrativas y las posteriores tradiciones monoteístas revela que la transición podría no haber sido tan abrupta como se piensa. Más bien, habría implicado un proceso largo y complejo, donde la antigua pluralidad fue absorbida, reinterpretada y simplificada. Esta transición tiene consecuencias filosóficas profundas. Nos obliga a cuestionar una certeza que ha dominado nuestra cultura, la unicidad y exclusividad de la divinidad. ¿Podría haber sido una construcción histórica diseñada para facilitar el orden social y político, en vez de una revelación metafísica absoluta? Además, el estudio de estas rupturas nos confronta con la dificultad de medir y confirmar científicamente estas hipótesis. ¿Podemos construir algún tipo de método para verificar la existencia o influencia de una asamblea divina?
La ausencia de evidencia física directa limita nuestra capacidad de afirmarlo con certeza. Sin embargo, la arqueología y la lingüística pueden ofrecer pistas indirectas, aunque nunca concluyentes. Göbekli Tepe, por ejemplo, con sus círculos de pilares tallados, sugiere una... ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esto? La respuesta, por ahora, es que no. Carecemos de instrumentos para detectar deliberaciones cósmicas o inteligencias primordiales. La ciencia moderna aún no ha desarrollado un lenguaje ni tecnología capaces de abordar este tipo de fenómenos, si es que existen fuera del plano metafísico o simbólico. A pesar de ello, el valor de estas anomalías radica en la provocación que generan. Nos invitan a pensar más allá de los límites establecidos, a cuestionar lo que damos por sentado. Nos enfrentan a la posibilidad de que la verdad sobre lo divino sea mucho más rica y compleja que la imagen simplificada que nos ha llegado. En este sentido, el misterio no es solo un obstáculo, sino una invitación a la exploración. Nos recuerda que nuestras herramientas de comprensión, el lenguaje, la escritura, la ciencia tienen límites que debemos reconocer. Nos confronta con la necesidad de mantener una mente abierta, dispuesta a aceptar que lo que creemos conocer pueda ser solo una parte, o incluso una sombra, de una realidad más vasta. Por último, estas rupturas también tienen una dimensión emocional y existencial. Abren un espacio para la humildad, para aceptar que nuestra comprensión de lo divino y del cosmos está en construcción. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra posición en el universo y sobre la naturaleza misma del conocimiento. La tensión entre lo conocido y lo desconocido es el motor de toda búsqueda humana. ¿Estamos preparados para abrazar esa incertidumbre y dejar que nos guíe hacia nuevas formas de entendernos y entender el universo? Quizá, en esa aceptación, se encuentra el primer paso para despertar de la ilusión de un Dios único y descubrir la verdadera sinfonía de inteligencias que podría estar entretejida en el tejido mismo de la realidad. ¿Y si el verdadero consejo divino nunca dejó de existir, solo cambió su forma de ser comprendido? ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta hipótesis? ¿O estamos destinados a vagar en el misterio, entre voces antiguas y ecos invisibles? El sol de Turquía se oculta lentamente tras las colinas que rodean el sitio arqueológico de Göbekli Tepe. Allí, en medio de un paisaje que parece suspendido entre el tiempo y la memoria, se alzan enormes pilares de piedra, algunos de hasta 6 metros de altura, dispuestos en círculos concéntricos. Las sombras se alargan sobre sus superficies talladas, donde aparecen animales estilizados, figuras antropomórficas y símbolos cuya interpretación aún escapa a los expertos. Este complejo ceremonial, que data de hace aproximadamente 12,000 años, es mucho más antiguo que las pirámides de Egipto y desafía las nociones tradicionales sobre el origen de la civilización y la religión. Göbekli Tepe representa un testimonio tangible de que las sociedades prehistóricas tenían ya una compleja vida espiritual. Los pilares en forma de T, con sus figuras talladas, podrían estar simbolizando diferentes entidades o aspectos del mundo natural y sobrenatural. La disposición circular recuerda a una asamblea, un consejo donde distintas inteligencias o fuerzas se reúnen en diálogo. ¿Podría este sitio ser la manifestación material más antigua de una asamblea divina en la cual múltiples inteligencias primordiales deliberaban sobre el destino del cosmos? Si pensamos en un estadio lleno de espectadores, cada pilar podría asemejarse a un asiento ocupado por una voz única en un coro. Pero en esta sinfonía pétrea, no tenemos partituras ni testimonios escritos, solo el silencio y la piedra. Los arqueólogos han excavado meticulosamente, pero sin textos que expliquen el propósito exacto de este lugar. La complejidad visual y simbólica sugiere un significado profundo, pero la interpretación es un ejercicio delicado, propenso a la especulación. La hipótesis de una asamblea cósmica encaja con la disposición física del sitio y la diversidad iconográfica de los pilares. ¿Y si estas estructuras no solo fueran un lugar de rituales, sino una representación física del consejo de inteligencias que gobiernan diferentes aspectos de la realidad? La ausencia de evidencia escrita dificulta comprobar esta idea, pero el patrón circular y la variedad de símbolos podrían ser huellas arqueológicas de una antigua intuición sobre pluralidad divina. Para avanzar, la predicción testable sería buscar en capas más profundas o en otros sitios prehistóricos cercanos indicios similares. Arte rupestre, objetos rituales o incluso restos orgánicos que puedan dar pistas sobre la cosmovisión de sus creadores.
La utilización de técnicas avanzadas, como el análisis de isótopos o el estudio de residuos orgánicos de plantas y resinas, podría revelar qué tipo de rituales se practicaban y si estaban dirigidos a múltiples entidades, no a una sola. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si Göbekli Tepe no representara una asamblea divina, sino un complejo simbólico con otro propósito desconocido, quizás social o ritual sin relación directa con una pluralidad de inteligencias? Cruzamos ahora miles de kilómetros y siglos para adentrarnos en los antiguos textos sumerios, la escritura más temprana documentada, que data de alrededor de 3500 a.C. En las tablillas cuneiformes de Mesopotamia se describe un panteón encabezado por los Anunnaki, un consejo de deidades que gobernaban diferentes aspectos del universo y la sociedad humana. Los Anunnaki aparecen como figuras que no actúan en solitario, sino en conjunto, deliberando en la llamada Sala del Trono Celestial. Estas reuniones divinas incluían debates y votaciones, revelando un sistema de poder plural y negociado. Esta evidencia textual concreta sugiere que, para los sumerios, el divino era colectivo, una asamblea de inteligencias que tomaban decisiones consensuadas que repercutían en la humanidad. El paralelismo con una democracia o un consejo de ancianos es notable. Imagínese una mesa redonda, similar a la de un congreso moderno, donde cada representante tiene voz y voto. Esta imagen desafía la idea del Dios único y todopoderoso, proponiendo en cambio una estructura compleja y colaborativa. Sin embargo, las interpretaciones modernas han sido influidas por diversas ideologías, algunas acercándolas a teorías pseudocientíficas y conspirativas, distorsionando su significado original. Por ello, es vital analizar estos textos con rigor histórico y lingüístico, para evitar caer en interpretaciones anacrónicas. La hipótesis alternativa, en línea con el tema, es que estas descripciones no son meras mitologías, sino vestigios de una realidad cósmica donde la divinidad es plural y consensuada. El consejo de los Anunnaki podría ser una metáfora o memoria simbólica de inteligencias primordiales que gobiernan por acuerdo. Para profundizar, la predicción Testebel apunta a buscar más registros en otras tablillas o en sitios arqueológicos mesopotámicos que puedan revelar detalles sobre la naturaleza de estas inteligencias. Nuevos hallazgos en bibliotecas antiguas, como las de Asurbanipal, o análisis de patrones lingüísticos podrían esclarecer si estas deidades eran concebidas como seres separados o aspectos interdependientes de un todo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si los Anunnaki fueran simplemente una construcción mitológica destinada a explicar fenómenos naturales y sociales, sin referencia a una asamblea divina real? En 1945, en las arenas de Nag Hammadi, Egipto, se descubrieron manuscritos que cambiaron la historia del pensamiento religioso. Estos textos gnósticos revelan una cosmología radicalmente distinta, con seres llamados arcontes que gobiernan diferentes aspectos del mundo físico y espiritual. En esta visión, el demiurgo, figura creadora del mundo material, no es el Dios supremo sino un funcionario subordinado a una jerarquía superior de inteligencias. Los textos gnósticos desafían la ortodoxia y fueron declarados heréticos, perseguidos y destruidos sistemáticamente. Este hecho nos habla de una lucha histórica por controlar la narrativa sobre lo divino, donde ciertas verdades fueron silenciadas por ser consideradas amenazantes. La evidencia textual de Nag Hammadi es palpable, con códices bien conservados que permiten acceder a una cosmovisión donde la pluralidad divina no solo es aceptada, sino fundamental. Esto abre la puerta a la hipótesis de que el verdadero concepto de Dios podría ser un consejo o asamblea de inteligencias con roles diferenciados. Si estos textos fueron ocultados, ¿qué otras revelaciones perdimos? ¿Podría ser que la historia oficial de la divinidad fue moldeada para favorecer una interpretación monoteísta, suprimiendo voces disidentes? La predicción Testebel para esta hipótesis es la búsqueda de otros manuscritos, fragmentos o referencias en otras tradiciones que puedan confirmar la existencia o influencia de esta asamblea de entidades. La tecnología moderna, como el análisis multiespectral, podría ayudar a recuperar textos ilegibles o dañados, revelando capas ocultas de información. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si los textos gnósticos fueran solo una interpretación simbólica, producto de corrientes filosóficas minoritarias sin base en una realidad divina plural? En el umbral de la ciencia moderna, la física cuántica introduce una nueva dimensión al debate.
El principio de superposición afirma que una partícula puede existir en múltiples estados simultáneamente hasta que una observación colapsa esta multiplicidad en una realidad concreta. Este fenómeno ha sido confirmado experimentalmente, formando la base de la mecánica cuántica. Esta realidad probabilística recuerda, en términos metafóricos, a un consejo de inteligencias deliberando antes de manifestar. La decisión colectiva, un consenso imperceptible determina la ruta final. Así, la realidad se construye a partir de múltiples votos probabilísticos hasta que la observación la fija. Esta analogía no es evidencia directa de una asamblea divina, sino un paralelo que sugiere que la estructura misma del universo podría reflejar una pluralidad en su funcionamiento básico. Es un puente conceptual entre antiguas intuiciones y la ciencia moderna. La predicción testable en este ámbito sería el desarrollo de tecnologías capaces de detectar patrones de información o comunicación a nivel cuántico que pudieran interpretarse como deliberaciones o consensos entre entidades primordiales. Actualmente, esto está más allá de nuestra capacidad, pero la física cuántica continúa avanzando rápidamente. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si la realidad cuántica es solo un fenómeno físico sin ninguna implicación metafísica? ¿Estamos proyectando en la ciencia moderna una necesidad humana de significado? Finalmente, la búsqueda de esta asamblea de inteligencias se extiende a la lingüística y la exégesis bíblica. El término Elohim, recurrente en la Biblia hebrea, es gramaticalmente plural, aunque generalmente se traduce en singular como Dios. Este plural podría reflejar una realidad antigua de pluralidad divina, o ser un plural de majestad, un recurso literario para enfatizar la grandeza. La frase en Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, utiliza una conjugación plural desconcertante. ¿A quiénes se refiere ese nosotros? Podría ser un vestigio de una tradición en la que múltiples inteligencias divinas participaron en la creación. Este detalle lingüístico es una anomalía que desafía la narrativa monoteísta estricta y sugiere que la conciencia humana pudo captar una complejidad mayor. La interpretación exacta es objeto de debate académico, pero su sola existencia abre una brecha en la historia religiosa. La predicción testable para esta anomalía sería un análisis comparativo profundo con otros textos antiguos, así como la búsqueda de manuscritos y traducciones que puedan aportar contexto. Además, la arqueología y la antropología podrían revelar si esta pluralidad se reflejaba en prácticas religiosas y rituales que aún desconocemos. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si estos plurales fueran simplemente figuras retóricas, sin ninguna implicación real sobre la naturaleza divina? Así, en esta escalada de evidencias, nos enfrentamos a un entramado fascinante y complejo. Desde la piedra de Göbekli Tepe hasta los textos sumerios, pasando por los manuscritos gnósticos, la física cuántica y las anomalías lingüísticas, la idea de que lo divino sea una asamblea de inteligencias no solo es plausible, sino respaldada por múltiples indicios. Sin embargo, cada dato tangible también abre la puerta a la duda, a la interpretación, al misterio. La historia y la ciencia nos ofrecen pistas, pero el silencio y la ausencia de certezas nos invitan a seguir explorando. ¿Y si esta asamblea cósmica nunca dejó de existir, solo cambió su forma de ser comprendida? ¿Podremos algún día escuchar, con claridad, las deliberaciones que dan forma al universo? Si cerramos los ojos y permitimos que el peso de estas ideas nos envuelva, emergen preguntas que no solo desafían nuestro entendimiento intelectual, sino que también sacuden los cimientos emocionales de nuestra identidad y fe. La noción de que lo divino podría ser una pluralidad, una asamblea de inteligencias primordiales, tiene un efecto profundo sobre nuestra percepción de nosotros mismos y del universo que habitamos. Imaginemos por un momento la familiaridad de una familia reunida alrededor de una mesa. Cada miembro aporta su voz, su perspectiva, su temperamento, formando una conversación rica, compleja y a veces conflictiva. Ahora trasládalo a nivel cósmico, una comunidad de inteligencias que deliberan sobre el destino de todo lo existente. Este paralelismo nos permite sentir el impacto humano de la hipótesis. No somos hijos de un monarca absoluto, sino quizás participantes, aunque remotos, en una sinfonía plural e interconectada. Desde esta perspectiva, nuestras tradiciones religiosas, en lugar de ser enemigas irreconciliables, son fragmentos de una verdad mayor. Como en un mural fracturado, las distintas culturas muestran partes de la imagen completa del consejo divino. En México, por ejemplo, este pensamiento puede resonar con la cosmovisión náhuatl,
donde los dioses no son entidades aisladas, sino fuerzas enlazadas que interactúan y coexisten en un equilibrio dinámico. La noción mesoamericana de Teotl, una energía viva que forma y sostiene la realidad, sugiere ya una pluralidad de manifestaciones que se complementan. Este cambio de paradigma tiene consecuencias emocionales potentes. Puede liberar la carga de la exclusividad religiosa que tantas veces ha provocado dolor y conflicto. ¿Cómo pelear por un Dios que no es único, sino una asamblea? La tolerancia se vuelve un reconocimiento de la complejidad y diversidad de lo divino, un respeto por voces diferentes que, en su pluralidad, forman un todo mayor. Sin embargo, esta idea también puede despertar inquietudes. La omnipresencia y singularidad del Dios monoteísta han ofrecido históricamente un refugio seguro, un punto fijo en el caos, una fuente de sentido única. ¿Qué ocurre cuando ese punto se fragmenta en múltiples centros de inteligencia que discuten y deliberan? ¿Nos volvemos más vulnerables, periféricos, sin una guía clara? ¿O, al contrario, nos invita a asumir una responsabilidad más activa en el orden cósmico? Aquí entra la dimensión existencial de esta exploración. Si lo divino es un consejo plural, ¿qué lugar ocupamos los humanos en esa deliberación? Las tradiciones religiosas monoteístas suelen colocar al ser humano en una relación directa con un Dios absoluto, a veces como centro de su creación, a veces como súbdito. En un marco de inteligencias múltiples, nuestra posición podría ser distinta. Una voz menor en la asamblea, un experimento en desarrollo, o acaso un espejo donde se reflejan aspectos de la divinidad. Este pensamiento puede ser inquietante. La idea de una asamblea cósmica podría reforzar una sensación de insignificancia, de ser solo uno entre muchos componentes del universo, sin un privilegio absoluto. Pero también puede ser liberador, porque sugiere que el cosmos es un tejido vivo, donde cada parte influye y es influida, una red interdependiente de inteligencias y seres. Una comparación visual puede ayudar a sentir esta realidad. Imagina una autopista durante la hora pico, llena de vehículos que se mueven en aparente caos, pero que en conjunto forman un flujo coordinado y dinámico. Cada conductor toma decisiones que afectan el flujo general. De manera similar, la Asamblea Divina sería un conjunto de inteligencias que interactúan, negocian y dirigen el orden cósmico, en un equilibrio siempre cambiante. Desde el punto de vista filosófico, esta visión plantea preguntas sobre la naturaleza misma de la divinidad y del poder. ¿Qué significa gobernar por consenso? ¿Cómo se negocian los principios universales? ¿Es el universo resultado de un acuerdo permanente entre fuerzas opuestas, como orden y caos, vida y muerte? Estas preguntas abren la puerta a reflexiones sobre la dualidad y la multiplicidad inherentes a la existencia. En la filosofía mexicana contemporánea, se ha discutido el concepto de dialéctica cósmica, que reconoce la coexistencia de opuestos como base de la realidad. La idea de una asamblea de inteligencias se encajaría en esta visión, donde ninguna entidad domina por completo, sino que el equilibrio surge de la interacción y el respeto mutuo. ¿Podría esta asamblea ser el fundamento metafísico de esa dialéctica? Esta perspectiva también tiene un impacto en nuestra relación con la ciencia. Si aceptamos que lo divino es plural y deliberativo, la búsqueda científica no es contradictoria con la espiritualidad, sino una forma de entrar en diálogo con esas inteligencias o principios. La ciencia, al descubrir leyes y patrones, estaría descifrando parte de la conversación cósmica. Pero esta integración no está exenta de tensiones. La ciencia exige evidencia medible y reproducible, mientras que la espiritualidad plural puede implicar dimensiones que escapan a la observación directa. ¿Cómo conciliar estas diferencias? ¿Podrían surgir nuevas metodologías interdisciplinarias para explorar esa asamblea que mezcla lo material y lo inmaterial? El físico David Bohm, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, propuso la idea de un orden implicado que subyace a la realidad observable, donde todo está interconectado en un nivel profundo y no local. Esta teoría podría verse como una aproximación científica a la idea de una asamblea cósmica, un entramado de inteligencias que crean la experiencia. ¿Qué mediríamos para comprobar esta hipótesis? ¿Podría la física cuántica, con sus fenómenos de no localidad y entrelazamiento, ser la ventana hacia esa realidad plural? Además, la neurociencia contemporánea señala que la percepción humana está limitada y condicionada, construyendo una realidad filtrada y fragmentada.
Quizá nuestras mentes no están diseñadas para captar la totalidad del consejo divino, sino solo fragmentos, metáforas que nos permiten sobrevivir y convivir. Esta limitación cognitiva sería un obstáculo para comprender la verdadera naturaleza del cosmos. En este sentido, la filosofía de la mente y la conciencia emergen como campos cruciales. ¿Qué es la inteligencia en un sentido cósmico? ¿Podrían estas entidades primordiales ser formas de conciencia? La asamblea divina podría ser, entonces, una metáfora para una realidad compleja que aún no podemos comprender del todo, un misterio donde la pluralidad es la clave. Por último, este planteamiento invita a una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad ética y espiritual. Si formamos parte de un cosmos regido por múltiples inteligencias interdependientes, ¿qué papel jugamos en mantener el equilibrio? ¿Cómo nuestras acciones individuales y colectivas pueden influir en esa sinfonía mayor? En las tradiciones indígenas mexicanas, la relación con la naturaleza y el cosmos se basa en el respeto y la reciprocidad. Esta ética puede ser reinterpretada como un reconocimiento intuitivo de la pluralidad de fuerzas vivas que nos rodean y que, en términos de esta hipótesis, serían parte de la asamblea divina. ¿Estamos dispuestos a escuchar y responder a esa llamada ancestral? Así, la idea de un Dios múltiple y consensuado no solo abre una ventana intelectual, sino también un camino espiritual y ético. Nos invita a dejar atrás certezas absolutas, a abrazar la complejidad, la humildad y el diálogo. Pero esta invitación viene acompañada de un desafío inquietante. ¿Seremos capaces de expandir nuestra percepción para captar esta asamblea de inteligencias? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra identidad colectiva y personal? Podemos imaginar una humanidad que reconoce su lugar en un consejo cósmico, donde la voz de cada ser importa aunque sea un susurro. ¿Qué mediríamos para saber si esta voz tiene eco en la asamblea? ¿Dónde buscaríamos señales de nuestra participación en ese debate eterno? Estas preguntas no solo son filosóficas, sino urgentes. Nos desafían a pensar, sentir y actuar con un sentido renovado de conexión y responsabilidad. El misterio persiste, pero también la promesa de un horizonte donde ciencia, historia y espiritualidad convergen en un entendimiento más amplio. En ese silencio cósmico, ¿qué escuchamos realmente? ¿Un solo eco, o múltiples voces tejiendo la realidad? Cierra los ojos por un momento. ¿Qué oyes? ¿A quién pertenecen esas voces? La noción de que la divinidad podría no ser un ente singular, sino una asamblea de inteligencias primordiales, tiene un impacto profundo en cómo entendemos nuestra propia existencia y el tejido de la realidad que habitamos. En un mundo que ha sido moldeado por siglos de monoteísmo, esta idea plantea una transformación radical de la religión, la ciencia, la identidad colectiva y la memoria histórica. Para comenzar, pensemos en la religión como un entramado cultural que ha dado sentido a la humanidad a través del tiempo. Si lo sagrado ya no es una voz unívoca, sino un coro plural de inteligencias interrelacionadas, las tradiciones religiosas cobran una nueva dimensión. No serían enemigas irreconciliables, sino fragmentos de una verdad mucho más compleja y rica. En México, esta idea puede resonar con la cosmovisión náhuatl, donde los dioses y energías no están aislados, sino enlazados en una red de relaciones que sostienen el orden del mundo. Esta visión cuestiona las bases mismas del dogma. ¿Qué significa la fe si el Dios único es en realidad una expresión simplificada de un consejo divino? La exclusividad religiosa, que tantas veces ha servido para dividir y enfrentar a comunidades, se vuelve insostenible. La multiplicidad de inteligencias divinas implica tolerancia no solo como virtud social, sino como reconocimiento filosófico de nuestra limitada capacidad para comprender lo trascendente. Pero este cambio también despierta inquietudes. La idea de un Dios único ofrece un punto firme en medio del caos, un ancla emocional y espiritual. ¿Qué ocurre cuando ese ancla se fragmenta en múltiples voces, a veces en conflicto, que deliberan sin un mandato absoluto? La inseguridad existencial puede crecer. Nos enfrentamos a un universo menos predecible, donde la autoridad divina no es monolítica. ¿Seremos capaces de vivir con esa incertidumbre? Este cuestionamiento se extiende a la identidad humana. En sistemas monoteístas, el ser humano suele ocupar un lugar central, creado a imagen y semejanza de un Dios único y soberano. Sin embargo, si lo divino es una asamblea de inteligencias, ¿qué lugar nos corresponde en esa deliberación cósmica? Somos una voz menor,
¿Un experimento o acaso un reflejo fragmentado de esas inteligencias? Esta perspectiva puede generar una sensación de insignificancia, como si fuéramos apenas una nota en una sinfonía mucho mayor. Pero también puede ser liberadora. Si el cosmos es un entramado vivo, donde cada parte influye y es influida, nuestra responsabilidad ético-espiritual se amplía. Ya no somos súbditos de un monarca absoluto, sino participantes en una red de relaciones interdependientes. Visualicemos esta idea. Imagina una autopista en hora pico, donde miles de vehículos circulan en un caos aparente. Cada conductor toma decisiones que afectan el flujo general, y juntos conforman un sistema dinámico y coordinado. La Asamblea Divina sería algo similar, un conjunto de inteligencias que interactúan, negocian y dirigen el orden cósmico en un equilibrio siempre cambiante. Desde el punto de vista filosófico, esta configuración plantea preguntas esenciales. ¿Cómo se gobiernan principios universales como el orden y el caos, la vida y la muerte? ¿Es la realidad el resultado de un consenso permanente entre fuerzas opuestas? Esta dialéctica cósmica se alinea a contradicciones indígenas mexicanas que reconocen la coexistencia y complementariedad de opuestos como fundamento de la existencia. La física moderna ofrece paralelismos sorprendentes. El físico David Bohm propuso el orden implicado, un entramado donde todo está interconectado en un nivel profundo, más allá de lo observable. La mecánica cuántica, con fenómenos como el entrelazamiento y la no localidad, sugiere que el universo opera como un sistema donde la información está distribuida y procesada de manera no lineal. Estas teorías científicas apuntan hacia un cosmos que es más una red viva que una máquina mecánica. Sin embargo, la ciencia también impone límites. Nuestra percepción, basada en sensores biológicos y tecnología, está condicionada y fragmentada. Quizá nuestra mente no está diseñada para captar la sinfonía completa de la Asamblea Divina, sino solo fragmentos, metáforas que nos permitan sobrevivir y convivir. Este ruido cognitivo es una barrera que limita nuestra comprensión, un sesgo que condiciona nuestro acceso a la verdad. Este reconocimiento abre un espacio para la humildad epistemológica, aceptar que nuestro conocimiento es parcial y provisional. Nos invita a considerar que la realidad última podría exceder nuestras herramientas conceptuales actuales, tanto religiosas como científicas. En cuanto a la memoria colectiva, la idea de una asamblea divina plural plantea que los ciclos de civilización, con sus periodos de auge y caída, podrían interpretarse como reflejos del diálogo constante entre estas inteligencias. Las tradiciones religiosas, los mitos y rituales serían ecos distorsionados de esa conversación eterna. Las páginas arrancadas de un códice perdido, las sombras que se apagan en un estadio al caer la noche, simbolizan la fragmentación y pérdida de ese conocimiento ancestral. ¿Acaso repetiríamos los mismos ciclos, olvidando y reconstruyendo la verdad desde cero? La historia humana parece marcada por esta pendulación, entre olvido y recuerdo, simplicidad y complejidad. Este patrón invita a una reflexión inquietante. Si no somos los primeros en tener esta revelación, ¿aceptaríamos ser los próximos en olvidar y fragmentar? ¿Estamos condenados a repetir una historia de pérdida y reencuentro con lo divino? Desde un punto de vista ético, la visión de una divinidad plural interdependiente refuerza la necesidad de responsabilidad colectiva. En un cosmos donde todo está conectado, cada acción individual puede afectar el equilibrio general. Esta conciencia podría inspirar un respeto renovado por la naturaleza, la comunidad y la vida en todas sus formas. Las tradiciones indígenas mexicanas ya contienen este sentido profundo de reciprocidad y equilibrio con el entorno, una ética que hoy resuena con urgencia ante los retos globales. Reconocer una asamblea divina plural refuerza esta ética milenaria, invitándonos a escuchar y responder a un llamado ancestral. Pero, ¿cómo integrar esta perspectiva con las religiones institucionalizadas que predominan hoy? La tensión entre exclusividad y pluralidad seguirá siendo un desafío, tanto intelectual como emocional. El camino hacia una espiritualidad inclusiva podría ser arduo, pero también necesario para la convivencia y la paz. En la práctica, aceptar una asamblea divina plural implica abrirse al misterio y a la complejidad sin rendirse a la confusión. Es un ejercicio de equilibrio entre certeza y duda, conocimiento y asombro, ciencia y fe. Esta visión invita a suspender juicios absolutos y a caminar con cuidado por el terreno difuso entre lo conocido y lo desconocido, donde la verdad puede ser un mosaico en constante construcción.
¿En qué medida estamos preparados para este cambio de paradigma? ¿Podremos expandir nuestra percepción y nuestra ética para abrazar una realidad donde la divinidad es una comunidad de inteligencias interconectadas y deliberantes? La respuesta permanece abierta, un eco suspendido en el tiempo, como el susurro de voces antiguas que se entrelazan en el silencio. Cierra los ojos por un momento. Siente el peso de estas ideas como un polvo fino que se posa lentamente sobre la piel. Una sombra que se extiende en la penumbra, un eco que reverbera en el vacío. ¿Dónde miraríamos primero? ¿En las estrellas, en las piedras o en el susurro de las palabras antiguas? El misterio sigue ahí, intacto, invitándonos a escuchar con nuevos oídos y abrir nuevos ojos. ¿Y si acaso, en ese silencio, se están decidiendo los próximos capítulos de nuestra historia cósmica? Cierra los ojos una vez más. Imagina cómo el silencio extiende su manto, tan profundo que parece absorber la luz, diluyendo las formas y los sonidos hasta convertirlos todo en un eco distante. Ese eco no es vacío. Es un susurro antiguo, un murmullo que viaja a través del tiempo y el espacio, como el polvo que se posa lentamente sobre las piedras milenarias, impregnándolas con una memoria que parece dormida, pero nunca muerta. En la penumbra de ese silencio, las sombras se alargan con una suavidad que recuerda a la frontera entre el hielo y el agua, donde el movimiento es tan lento que casi parece detenido. Esa frontera es un umbral, un espacio liminal donde todo puede transformarse sin que nada se pierda. Así se despliega en nuestro pensamiento la posibilidad de una divinidad que no es solitaria ni firme, sino líquida y mutable, compuesta por inteligencias que se entrelazan en un diálogo eterno, una asamblea que trasciende el tiempo. A lo largo de nuestro viaje, hemos cruzado civilizaciones y milenios. Desde Göbekli Tepe y sus círculos de piedra, hasta las tablillas sumerias que narran la deliberación de los Anunnaki, desde los textos gnósticos ocultos en Nag Hammadi hasta las curiosas formas de la física cuántica que revelan un universo probabilístico y no determinista. Cada fragmento es una pieza, un destello inalcanzable, pero imprescindible, de un rompecabezas cuya imagen completa todavía escapa a nuestras manos. Estas evidencias nos invitan a pensar que la idea de un Dios único, absoluto e indivisible, podría ser una simplificación necesaria para mentes humanas limitadas, incapaces de abrazar la complejidad de un consejo cósmico compuesto por múltiples inteligencias. Quizá la memoria ancestral preservó esta verdad en símbolos, lenguajes y rituales que hoy interpretamos de forma fragmentaria, como notas dispersas de una sinfonía que apenas logramos distinguir. Pero esta reflexión no busca concluir ni certificar. Más bien, nos invita a habitar la incertidumbre con serenidad, a reconocer que el conocimiento humano es un proceso en marcha, un río que avanza sin saber con certeza a qué océano llegará. Podemos dormir tranquilos, con la calma de quien deja que las preguntas se asienten, sabiendo que el misterio es también un espacio de vida. En ese espíritu, la noche parece envolverse en un silencio denso, tan presente que se siente casi tangible, como si fuera una bruma que, al rozar la piel, despierta la memoria dormida del cosmos. La pregunta queda suspendida en el aire, leve pero persistente, como el destello de una estrella que titila en la distancia. ¿Y si las antiguas culturas no solo imaginaron, sino que intuyeron la existencia de una asamblea de inteligencias que gobierna el universo? Mientras las sombras juegan en la periferia de la conciencia, la idea de un consejo divino múltiple parece resonar con una verdad que no se impone, sino que se insinúa. Nos invita a escuchar, con una atención nueva, los ecos que atraviesan las piedras, las palabras, las leyendas y las ciencias. A reconocer que en cada tradición, en cada mito, en cada descubrimiento, hay un fragmento de una realidad más vasta y compleja. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? Volveremos a escudriñar el cielo estrellado, buscando patrones que revelen la danza de estas inteligencias. O quizá encontraremos pistas en las inscripciones olvidadas de antiguas civilizaciones, o en nuevos hallazgos arqueológicos que desentierren las voces dormidas de ese consejo. Tal vez la búsqueda nos lleve a explorar con más profundidad las leyes de la física, en los rincones aún inexplorados de la mecánica cuántica o en teorías emergentes sobre la naturaleza de la conciencia y la realidad. Quizá la respuesta no esté en un solo lugar, sino en la convergencia de múltiples campos del saber, en la intersección de ciencia, historia, filosofía y espiritualidad. Pero también podría estar en un lugar más cercano, más intangible,
En la pausa que dejamos entre pensamiento y emoción, en el silencio que se abre cuando suspendemos el juicio y dejamos que la duda se asiente como un polvo fino que cubre la superficie de nuestro entendimiento. Allí, en esa quietud, quizá podamos escuchar la conversación sutil, el diálogo invisible entre las inteligencias que tejen el cosmos. La noche se extiende ante nosotros como un lienzo oscuro salpicado de luces titilantes, cada una un faro que guía, una voz que convoca. En su profundidad, la idea de un Dios plural y consensuado nos desafía a reimaginar nuestra relación con el universo, a asumir la humildad de quien sabe que no posee todas las respuestas, pero está dispuesto a buscar. Es un llamado a la contemplación pausada, al respeto por la complejidad y el misterio. Un recordatorio de que la verdad puede ser múltiple y fragmentada, pero no por ello menos profunda o real. Que en la convergencia de voces y perspectivas, en la pluralidad de inteligencias, reside quizás la clave para entender la sinfonía cósmica en la que participamos, consciente o inconscientemente. Así, esta noche, cuando el mundo se sumerja en un sueño silencioso, podemos permitirnos abrir una rendija a la posibilidad, dejar que nuestro espíritu se deslice suavemente por ese umbral entre el hielo y el agua, entre la sombra y la luz, donde la asamblea divina se reúne sin prisa, deliberando sobre los hilos invisibles que sostienen la realidad. No hay respuestas definitivas, solo invitaciones. Invitaciones a explorar, a imaginar, a respetar el misterio y a acoger la pregunta sin temor ni urgencia. Porque en el espacio de la duda, el alma humana encuentra su amplitud y la ciencia su horizonte. Mañana, tal vez, sea otro día para mirar al cielo, para examinar las piedras, para escuchar las palabras antiguas con oídos nuevos. Para sentirnos parte de una historia que se extiende más allá de nosotros, una historia tejida por una asamblea de inteligencias cuyo eco apenas empezamos a captar. Y mientras eso sucede, podemos descansar. Podemos dormir, pero con preguntas, con un asombro sereno que nos acompaña en la penumbra, como un polvo invisible que se posa sobre el alma y la invita a despertar en un mundo donde quizá, solo quizá, el verdadero Dios no es uno solo, sino muchos. ¿Y tú? ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué luces ves en tu cielo? ¿Qué ecos te acompañan en el silencio? La asamblea sigue allí, en el misterio, esperando que alguien escuche. ¿Y si el silencio del cosmos no fuera ausencia, sino el murmullo pausado de una conversación eterna entre inteligencias primordiales? Imaginemos por un instante que, más allá de lo visible y lo medible, existe una sala de deliberación donde se tejen los hilos invisibles del universo. Allí, no un solo principio soberano, sino un coro plural, una asamblea de voces que dialogan y acuerdan, moldean y reorganizan la realidad que conocemos. Esta posibilidad desafía nuestra visión tradicional, aquella que ha sostenido durante siglos la idea de un Dios único, absoluto y monolítico. Sin embargo, la historia antigua, la arqueología y la ciencia contemporánea nos ofrecen indicios que sugieren otra narrativa, que la divinidad, en su sentido más profundo, podría ser una complejidad vibrante y plural. Podría ser que lo que hemos llamado Dios sea, en realidad, la suma de inteligencias interdependientes, cada una un pilar en la estructura del cosmos. Pensemos en cómo este consejo cósmico podría resonar con nosotros. La cultura mexicana, con su rica herencia de cosmovisiones múltiples y complementarias, nos invita a comprender lo sagrado como una red de fuerzas enlazadas, una sinfonía de energías que se manifiestan en el mundo natural y espiritual. ¿No es acaso esta idea una forma de acercarnos a ese misterio ancestral con una mirada contemporánea y respetuosa? Pero esta reflexión también nos deja en la penumbra de la duda. ¿Somos capaces de percibir realmente la magnitud de esta asamblea? ¿O estamos condenados a escuchar solo fragmentos, ecos distorsionados por el ruido de nuestra limitada percepción y el paso inexorable del tiempo? La realidad misma, en su nivel más fundamental, se comporta como un sistema probabilístico y dinámico, donde múltiples estados coexisten antes de definirse. ¿No es esta una pista que conecta lo visible con lo invisible, lo conocido con lo indecible? La arqueología nos recuerda que en los albores de la civilización, en lugares como Göbekli Tepe, se levantaron monumentos que podrían representar físicamente estas inteligencias múltiples, reunidas en círculos sagrados. En las tablillas sumerias, los Anunnaki actúan como un consejo deliberativo, con debates y votos. En la antigüedad hebrea,
Los textos sagrados guardan vestigios lingüísticos y narrativos que apuntan a una pluralidad oculta bajo la piel del monoteísmo. Y en la física cuántica, las partículas se comportan como si formaran parte de un consenso probabilístico antes de manifestarse. Sin embargo, cada una de estas evidencias lleva consigo interrogantes. La interpretación de símbolos sin un contexto claro, la ambigüedad lingüística, la ausencia de textos definitivos y los límites de nuestra ciencia actual nos enfrentan a un misterio que parece resistirse a la reducción simple. ¿Estamos ante un entramado real o ante metáforas y construcciones simbólicas que nos ayudan a darle sentido al universo? Si este consejo existe realmente, ¿qué papel ocupamos los humanos en esa asamblea? ¿Somos observadores pasivos, piezas menores, o acaso actores conscientes en una dinámica mayor? El universo nos invita a reconsiderar nuestra relevancia, a reconocer que quizá formamos parte de una red interdependiente donde cada voz, por pequeña que sea, contribuye a la armonía o al desequilibrio. Desde una perspectiva emocional, esta idea puede provocar tanto alivio como inquietud. Por un lado, nos libera de la carga de un Dios absoluto que impone reglas unilaterales. Por otro, nos confronta con la incertidumbre y la complejidad. ¿Cómo vivir cuando no existe una sola autoridad clara? ¿Cómo encontrar sentido en un consejo que dialoga sin resoluciones definitivas visibles? La historia humana ha oscilado entre estos polos, y quizá esta oscilación sea parte de un ciclo mayor. Las culturas que precedieron a nuestro monoteísmo dominante tenían en común esta visión pluralista y dinámica. ¿Será que hemos olvidado, por el peso del tiempo y las imposiciones culturales, una verdad que ahora intenta resurgir en la ciencia, la filosofía y la espiritualidad? El impacto de aceptar esta hipótesis sería profundo. Las fronteras entre ciencia y fe, entre historia y mito, entre lo visible y lo invisible, se diluirían para dar paso a una comprensión integrada, donde el diálogo, la cooperación, la multiplicidad son la esencia misma de lo divino. Esto nos invita a una ética basada en la humildad, el respeto y la responsabilidad colectiva. Pero, como todo misterio que desafía nuestra comprensión, también nos obliga a reconocer nuestras limitaciones. Nuestra capacidad para medir, interpretar y comprender estos fenómenos está restringida por nuestras herramientas y lenguajes actuales. Por ahora, mucho queda en el terreno de la especulación informada y la intuición filosófica. Sin embargo, la ausencia de certezas no debe detener la búsqueda. Al contrario, nos invita a mantener la mente abierta, a escuchar con paciencia las voces antiguas que resuenan en las piedras, en los textos y en el susurro del cosmos. Nos llama a respetar el misterio, a convivir con la duda como compañera inseparable de la sabiduría. Así, en la quietud del universo, mientras las estrellas continúan su danza silenciosa, podemos permitirnos imaginar este consejo cósmico. Un lugar donde inteligencias primordiales, fragmentos de un todo mayor, se reúnen para deliberar, para crear, para sostener la vasta red de la existencia. ¿Podríamos, algún día, sintonizar esa frecuencia oculta? ¿Seremos capaces de escuchar esa conversación eterna, y quizá, participar en ella? Mientras tanto, el eco de esta hipótesis nos acompaña, un susurro que invita a la contemplación y al asombro. Nos recuerda que la realidad es más vasta y compleja de lo que nuestras certezas acostumbran aceptar. Cuéntanos tu opinión. ¿Desde dónde nos escuchas esta noche? ¿Qué luces y sombras observas en tu cielo personal?